conozco que se han hecho cosas. Llegó la luz eléctrica, llegó el camino, llegó el asfalto también hace poco tiempo, el agua potable, el teléfono, los canales de televisión. Pero hay cosas que aún no se han cumplido como debiera ser. Tenemos acá un alcantarillado, ¿cierto? Una planta de agua servida que quedó hace casi 10 años atrás ya ahí tirado por un contratista que se adjudicó hasta ahora, que fueron ambos, fue Cucao y el otro pueblito más antes que es Huillinco. Entonces esa empresa se fue y digamos, el municipio, ¿cierto?, era el sostenedor de la empresa, la cual el municipio, cuando la empresa se va, ¿cierto?, tuvo que hacer una denuncia y ahí se somete a un juicio y ese juicio aún existe. ¿Cuánto tiempo eso? 10 años. Entonces, para nosotros es preocupante y humillante. O sea, lo digo así, es humillante porque si bien es cierto, las autoridades cuando nos visitan, y si hablo de autoridades, yo estoy hablando del alcalde, del gobernador, el intendente, los seremi, y por supuesto los políticos, porque acá no se olvide que aquí en la provincia y en la región tenemos senadores y diputados que es poco lo que han contribuido, digamos, con nosotros. Entonces, para nosotros eso es humillante. Imagínense un lugar tan visitado, que creo que decía el señor acá, don Francisco Delgado, que es guardaparque. Hay un registro de 60.000 personas en la temporada alta y quizás más porque son los que controlan. Entonces, también nosotros, como es un lugar turístico, ¿cierto?, y recibimos a los visitantes, tenemos que entregarle una cosa buena, ¿cierto?, que la gente se sienta bien, y no es posible que lleguen en un lugar donde haya insalubridad, que no, el alcantarillado no esté en condiciones. Le comentaba que hay una APR que está hace 20 años acá funcionando, y el agua se extrae de napas superficiales que son escasos 4 metros por puntera, y esa agua sale con una fuerte color de fierro, de fierrillo. ¿Y por qué pasa eso y llega a las tuberías y llega a las casas? Ya, ¿por qué pasa eso? Porque la planta es muy básica, no tiene un filtro para que purifique esa agua y llegue en buena calidad a la casa. Aparte que en el verano tenemos sequía de agua, porque a veces no es suficiente por los habitantes que a veces están día a día, sobre todo en la temporada estival, es más. De alguna forma no es fácil la vida, porque acá estamos prácticamente a cero. El lago Cucao está, su nivel con el mar es 0 o es 1. Por lo tanto, la velocidad del río es muy poca, los caudales son muy lentos, y eso hace que a veces se tape abajo, la arena lo gana en el verano, seca, ¿cierto? Y le tapa y se queda todo empozada el agua acá. Y cuando llueve se empieza a llenar y se empieza a cubrir de agua toda esta zona baja de Cucao. Si los inviernos son malos, son muy lluviosos, aquí la lluvia al año es como 2.500 milímetros, por lo tanto hay algunos meses que son muy lluviosos. Cuando llueve mucho, se tapa abajo y se queda invadida de agua toda esta zona, y si hay lluvia muy grande incluso puede dificultar la comunicación con Huillinco, con Chonchi, porque todos esos puentes de cementos que hay en el trayecto, todos esos ríos crecen y no se puede pasar ni siquiera en bus. Y eso ocurrió, una lluvia grande de 200 milímetros en 3 días, por ahí por el año 2000. Ahí quedamos completamente aislados, a pesar de haber camino, de haber puente y toda esa cosa. Tuvimos que navegar unos días en bote hasta Huillinco. Decirle, ¿no es cierto?, que como le decían delante, estamos en un lugar tan sacrificado, tan aislado, y aún las autoridades no han respondido con nuestras peticiones, que nos preocupa demasiado. Le conté ya lo del agua potable, lo del alcantarillado, ¿no es cierto? No tenemos escuela en Cucao. O sea, hay una escuela, pero precaria, del año 1960, si no me equivoco,
y hasta la fecha esa escuela sigue ahí. O sea, se dice que no se puede construir, el gobierno no puede invertir en un lugar como que tiene problemas con la cuota 30, la ¿cierto? Que todos sabemos lo que pasó el 27F, ¿cierto? Que ahí hubo una ley que el Estado no puede invertir dinero, digamos, en lugares que están bajo la cuota 30 por el riesgo de tsunami, pero también nosotros tenemos, la realidad nuestra es otra. Acá, como le decía, en el sector de Cucao, la mayoría de los de habitantes estamos bajo la cuota 30. Entonces, chuta, nosotros necesitamos ese colegio, porque acá han salido bastantes alumnos que han ido a estudiar a Castro y también han llegado más arriba a la universidad y son profesionales hoy día. Tenemos profesores en la misma escuela que han estudiado acá y han tenido buenos logros, ¿ya? Por otro lado, no tenemos posta. Un lugar como Bucao no tiene posta. Y esa es la realidad. Sí, no hay una posta. Había una posta construida hace muchos años. Después esa posta se hizo un tema de ampliación porque era muy pequeña. Y hubo un siniestro que hace como 3, 4 años atrás que se quemó esa posta. Nosotros en estos momentos la realidad no tenemos posta. Tenemos un auxiliar que está en una casa atendiendo, que el municipio ahí tiene un paramédico para atender a los vecinos, pero no es suficiente, ¿ya? Es un lugar tan visitado. Las autoridades nos dicen, también hubo un tema de marea roja acá, que también se dio vuelta la hoja y se dijo que la gente se dedique al turismo, ¿cierto? Porque acá para trabajar en el turismo se da todo, pero la pregunta es cómo la gente, todos se pueden dedicar al turismo o trabajar en el turismo, ¿cierto? Siendo que falta lo básico. ¿Qué es el agua? ¿Qué es el alcantarillado? ¿Qué es una posta? Y un colegio, por supuesto, que es necesario. Un colegio digno, ¿cierto? Un lugar de esto necesita a esta gente esforzada que vivimos acá, que hacemos patria acá, ¿ya? Entonces yo ese mensajito se lo quería hacer llegar a las autoridades, ¿cierto? Que se preocupen, porque de verdad esto es vergonzoso. Para nosotros es vergonzoso y nos sentimos, pucha, como se dice en buen chileno, la última chupada del mate. Como que Chiloé no es Chile, sino que llega a Puerto Montt y ahí se pierde. ¿Ah? Así que ese mensaje yo le hago llegar a las autoridades, empezando como le dije antes, desde el alcalde hasta el presidente de la República.